el día de hoy hay un periodo extraordinario de sesiones en donde se va a dictaminar y en su caso aprobar la Ley de Participación Ciudadana y bueno, pues una iniciativa que ha sido de un tanto cuanto obligada por el fallo que se dio, por el fallo que dio el tribunal en su momento, para que en la colonia Juárez se hiciera justamente la consulta de participación ciudadana. Justo quien se encuentra pues muy atento y ahorita pues le agradezco muchísimo doblemente porque lo distraemos de la sesión, justamente es al diputado José Luis Rodríguez, quien está en la línea telefónica. Diputado, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Platíquenos en qué va en este momento, ahora sí que pues lo usaremos como reportero de lujo, ¿en qué va en este momento la discusión allá en el Pleno? Bueno, mira, hemos tenido una sesión muy interesante, un periodo extraordinario para dictaminar una ley que es fundamental para nuestra ciudad. Tiene que ver con la creación de un nuevo ordenamiento y un nuevo modelo de participación ciudadana. Hemos votado ya en lo general, comparto a tu auditorio, y quiero decirles que tuvimos una votación de 37 votos a favor, 2 votos en contra y 15 legisladores decidieron abstenerse de a favor o en contra. Eso es muy importante, significativo, porque tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la suma de voluntades para poder avanzar en un ordenamiento jurídico plural. Ahora vamos a analizar las reservas. Quiero compartirle al auditorio que hemos decretado un receso de 10 minutos para poder cada grupo parlamentario revisar de manera directa los proyectos de reserva que hay y poder inmediatamente después entrar a la votación de cada uno de ellos. Hemos ahorita recibido reservas de Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del PRD y por supuesto que también de Morena. Vamos en un esquema que nos ayude a generar pues un mejor ordenamiento jurídico, a tener claridad para que las vecinas y los vecinos de esta ciudad puedan tener elementos de participación ciudadana efectivos, que podamos generar una convocatoria para el proceso de presupuesto participativo y una convocatoria para la elección de los órganos de representación vecinal que será emitida este mismo año. Así es de que en ese camino estamos. Diputado, tengo entendido que finalmente en esta iniciativa quedó contemplada la revocación de mandato. ¿Cómo va a quedar finalmente o cómo podría quedar finalmente este tema dentro de la ley? Mira, como hay un proceso todavía de reserva, no me podría adelantar porque la votación podría ser distinta. Entonces, solamente fue aprobado de manera general. Ahora vamos a entrar a la reserva. Y hay reservas sobre revocación de mandato, hay reservas sobre consulta ciudadana, hay reservas sobre el método de elección de los órganos de representación vecinal, hay reservas sobre la manera en la que se va a distribuir el presupuesto participativo con la propuesta de una fórmula que ayude a generar una mayor equidad o equilibrio entre las distintas colonias, pueblos y barrios de la ciudad. Así es de que será muy importante pues estar pendientes de este dictamen y en momentos más ya tendríamos el ordenamiento final. Quiero decirte a ti y al auditorio que este ordenamiento va a ser remitido de manera inmediata al gobierno capitalino con la finalidad de que pueda ser publicado hoy mismo en la Gaceta Oficial. ¿Hoy mismo? Así es. Diputado, hoy mismo. O sea, eso prácticamente, bueno, pues eso es como lo más relevante. Diputado, ¿por qué esperar hasta que un tribunal haya hecho un fallo a favor de un ciudadano para poderse legislar? Es una iniciativa que ustedes ya se venía trabajando en el Congreso desde el periodo de sesiones pasado, pero decidieron y optaron por meterla a la congeladora y pues ahora tuvieron que descongelarlo por el fallo del tribunal. ¿Por qué esperar a estos pues hasta que un tribunal les dijera, legislen sobre esto? Mira, Jonathan, no necesariamente estuvo en la congeladora. Este es un tema del cual inclusive yo mismo presenté la primera de las iniciativas en materia de democracia directa, que tiene que ver con las figuras de referéndum, plebiscito, revocación de mandato, desde el mes de febrero. Otras fuerzas políticas fueron presentando diversas iniciativas a lo largo del periodo ordinario anterior. Quiero compartir la que se realizaron foros en las 16 alcaldías en las cuales participaron los comités vigentes, los comités vecinales, para emitir opiniones. Es un proceso parlamentario intenso, amplio,
Hoy en día debo señalar, tú hiciste referencia a que había una resolución de un órgano de justicia electoral. Yo solamente quiero compartir al auditorio que el Tribunal Electoral Capitalino negó esa vía en materia electoral y nuestra vecina, particularmente de la colonia Juárez, que además es mi distrito, decidió, en términos de ley, recurrir la resolución del tribunal local, acudió a la sala y le concedió la razón. A mí me parece de manera importante y adecuada. Sin embargo, es importante que el auditorio sepa que ese procedimiento está sub judice, es decir, no se ha resuelto, está en sala superior. Hay que recordar que el Partido del Trabajo y el Partido Morena presentaron recursos de reclamación en los cuales todavía se están analizando. No es una resolución firme, hago esa referencia, para que tampoco se piense que se está legislando en función de ello, con la finalidad de generar certidumbre para la ciudadanía, que tengamos claro, quienes estamos aquí en esta ciudad, que vamos a salir con convocatoria para la elección del órgano de representación, pero también vamos a salir con convocatoria para la definición de los presupuestos participativos. Claro. Vienen cambios importantes en materia de presupuesto participativo, muy importantes. Sí. Diputado, ¿y existe alguna ley, alguna iniciativa o alguna ley ya similar en algún otro congreso o en algún otro estado del país? ¿O esta sería una legislación de alguna manera única en el territorio nacional? Pues supongo que te quieres referir al mecanismo de elección de participación de los comités. Efectivamente. Bueno, nosotros estamos haciendo un planteamiento, vamos con un método de elección con la participación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esa es una de las reservas que nuestro partido Morena decidió presentar, así es de que por eso no hay una definición hasta este momento, ahorita en este instante, de cuál va a ser el mecanismo de elección. Eso va a ser hasta ahora que presentemos la reserva y que se vote en el Pleno. Pero es uno de los elementos pues centrales de este método de participación. Correcto. Yo te puedo señalar y adelantar a ti y al auditorio que va a ser a través de elecciones y que va a ser a través de la participación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pues habrá que ver entonces, en tanto, diputado, pues hoy mismo se aprueba y hoy mismo se publica y bueno, pues esa es la información más relevante. 37 votos a favor en general, 7 abstenciones, 2 en contra, y a ver cómo va el tema de las reservas y a ver si podemos platicar con usted más adelante el día de mañana para ver cómo quedó, diputado. Con mucho gusto, Jonathan, y además de que hoy mismo se vota y hoy mismo se publica, hoy mismo entra en vigor. Hoy mismo entraría en vigor. Pues ahí está. Perfecto. Diputado, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, el diputado